Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. We're in the book of Acts. Estamos en el libro de los Hechos. We're going to be doing that all year, Vamos a estar viendo esto todo el año, but we're just going to be going slowly through it. pero vamos a ir poco a poco. I think that that's going to edify us, Yo creo que eso nos va a construir a nosotros. and I definitely think by the end of the year, you're really going to understand more about the early church. Y creo que al final del año vamos a entender un poquito más sobre la iglesia primitiva. If you were here last week, you know that we did the first part of Acts chapter 2. Si estuviste aquí la semana pasada, sabes que hicimos la primera parte de Hechos capítulo 2. Now, the only thing about doing the book of Acts is that because it's like longer sections, we can't read the whole thing. La única parte de hacer todo Hechos de que hay secciones largas, así que no podemos hacer todo, Because that would use really all of our time with two languages. porque eso va a sumar todo nuestro tiempo con dos idiomas. So just follow along in your own Bible. We're in Acts chapter 2, starting at verse 14. Así que por eso te vamos a pedir que tú lo puedas ver en tu propia Biblia y vamos a estar en Hechos capítulo 2, versículo 14. First, I guess, before we look at that, I'd like to ask, what do you remember from last week? Pero antes de llegar ahí, me gustaría preguntarte, ¿qué recuerdas de la semana pasada? If you were here for the beginning of Acts chapter 2, we talked about when the Holy Spirit fell on the day of Si Pentecost. estuviste aquí en el principio de esto, te diste cuenta que hablamos cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Do you remember any particular thing from last Wednesday's message? ¿Te recuerdas algo en particular del miércoles pasado? Gift of the Holy Spirit promised to us. Yes, the gift of the Holy Spirit is promised to us. El regalo del Espíritu Santo es una promesa para nosotros. That actually came from chapter 1. Eso viene del capítulo 1. Where he said, stay in the city, you will receive power. Donde dice, quedaros en la ciudad porque recibiréis poder. Yep, Hay personas de diferentes países hablando diferentes idiomas. that's true. Everybody that was there from different countries were able to understand it in their language. That's a key factor to that movement. Es un factor clave que todas las personas allí de diferentes idiomas entendían lo que se estaba pasando. Now, you may remember the very end of that, we said that there were people in the crowd who thought, these people are crazy, they're drunk. Quizás recuerdas que al final la gente decía, esta gente está loca, están borrachos. Because they could hear all of these people shouting in other languages. Porque podían oír a toda esta gente gritar en todos estos idiomas. And we even said a lot of times when there is a real outpouring of the Spirit of God, Y dijimos muchas veces cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo de Dios, there's always somebody standing around saying, that's not real. dijimos siempre hay alguien que está allí parado pensando, eso no es real. So this passage picks up immediately from that. Y este pasaje entra inmediatamente desde ahí. It says that Peter stepped up and he shouted out to the crowd, listen up. Dice que Pedro se levantó y gritó a la muchedumbre, óiganme, Yeah. All of you who are here, we are not drunk. todo lo que estáis aquí no estamos borrachos. It's 9 o'clock in the morning. Son las 9 de la mañana. No, this is the prophecy of Joel becoming reality. No, esta es la profecía de Joel convirtiéndose en realidad. And so probably in your Bible, you might see it, in a different format because he's now quoting from the Old Testament. Y quizás en tu Biblia lo vas a ver en un formato diferente porque él ahora está haciendo mención a algo que se dijo en el Antiguo Testamento. He says, in the last days, I will pour out my spirit on all people. Y ahí dice, en los últimos días derramaré mi espíritu a todas las personas. Your sons and daughters will A prophesy. vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Your young men will see visions and your old men dream Los dreams. jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. In those days, I will pour out my spirit even on my servants, men and En women. aquellos días derramaré mi espíritu incluso en mis sirvientes, tanto a los hombres como a las mujeres, And they will prophesy. y profetizarán.
Now, if we just stopped right there, everybody would say, Amen. Y si todos paráramos simplemente allí, todos dirán amén, Because we like that part. porque nos gusta esa parte. Oh, let the Holy Spirit fall on all of us. Sí, que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros, The old people, the young people, los ancianos, los jóvenes, through dreams and visions A and things that we través de- think are powerful. sueños y visiones y cosas que creemos que son poderosas. But he doesn't stop there. Pero es que no para, no se detiene ahí. In verse 19, he says, I will cause wonders in the heavens above and signs on the earth below. En el versículo 19 dice, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, Blood and fire and clouds of smoke. sangre, fuego y nubes de humo, The sun will become dark, the moon will turn to blood y la luna en sangre, before the great and glorious day of the Lord arrives. antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. We took a very dark turn. De repente tomamos un giro inesperado. And then he says, but everyone who calls on the name of the Lord will be Y saved. luego dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. So this actually is not a fun prophecy. Esta no es una profecía divertida, This is actually a dark, fearful prophecy. más bien es una profecía como oscura y que nos da temor. And that's why at the end of Peter preaching, the people in the crowd responded, what do we need to do to be saved? Por eso al terminar Pedro la prédica dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Because this did not make them feel better, it made them feel afraid. Porque esto no hizo que se sintieran mejor, sino más bien que tuvieran miedo. We as the church who understand what Peter was talking about, we see it as such a great thing. Nosotros como la iglesia que entendemos lo que se refería a Pedro, lo vemos como algo grandioso. Wow, the Holy Spirit falling on everybody. That's the Entonces, dream. wow, el Espíritu Santo descendiendo sobre todos, ese es el sueño. But they saw that as, oh my goodness, the world is ending today. Pero ellos lo vieron como que, madre mía, el mundo va a terminar hoy. Because if God is doing something so radical with his spirit, it's because he's about to end things. Porque si Dios está haciendo algo tan radical con su espíritu es porque está a punto de terminarlo todo. So the first thing that I want you to remember tonight is the word final. Así que lo primero que quiero que escuches esta noche es la palabra final. In both languages it works. Final, final. En las dos idiomas funciona justo lo final. Yes, in French as well. It starts with an F. It's perfect. Es perfecta la palabra, Yeah. funciona en varios idiomas, en francés también. Because all the words tonight are going to start with an F. Porque todas las palabras esta noche van a comenzar con una F, In English, at least. por lo menos en inglés. Final, that's the first word. Final es la primera palabra. Because he's basically saying these are the last days. Porque básicamente está diciendo, estos son los últimos días. This is the end Este es el final of the different eras of God's de las grace. diferentes eras de la gracia de Dios. You know, from the very beginning of the Bible, Desde el principio de la Biblia, thousands of years had passed to get miles to this point de in años Acts habían 2. pasado para llegar a este momento en Hechos 2. But he was saying from this point, Jesus is gone. From this point, Pero está diciendo, desde este punto Jesús ya no está más. from that until the end of the world, this is the time of evangelism. De ahí hasta el final del mundo, este es el tiempo de evangelismo. In the last days, God will pour out his spirit En los últimos días Dios derramará su espíritu as a warning before the world ends. como una señal de advertencia antes que termine el mundo. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir esto? Because it did not make them feel excited. Porque ellos no se sentían emocionados a causa de esto. When we see war on television, Cuando nosotros vemos guerra en la televisión, things that are scary or even catastrophes like what happened to Dana in Valencia, cosas que nos dan miedo, catástrofe como la Dana que sucedió hace poco en Valencia, when we see those things, do we see that as a spiritual awakening for us? cuando nosotros vemos esas cosas, ¿lo vemos como un despertar espiritual para nosotros? Or we just shake our heads and say, ugh, what the world is coming to ¿O these days? simplemente a quien hacemos así con nuestra cabeza pensando qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo en el día de hoy? The Bible writers believed we're living in the end times, Los escritores de la Biblia creían que estaban viviendo en los últimos tiempos, the final times of the world. los últimos tiempos de la tierra. In Hebrews 1,
En Hebreos 1 it tells us in these last days, God has spoken to us by his son. dice que en los últimos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. In 1 Peter, En Primera de Pedro he wrote, the Christ was known before the foundation of the world. él escribió que Cristo fue conocido antes de la fundación de la tierra, He was only made manifest now in the end times. pero simplemente fue manifestado ahora en los últimos tiempos. In 1 Corinthians 10, En 1 Corintios 10, Paul wrote, Pablo escribió, the end of the ages has come. el final de los tiempos ha llegado. All of the early church fathers believed we're living in the end times. Todos los padres de la iglesia primitiva creían de que estábamos viviendo en los últimos tiempos. And so this is what Peter says when this incredible moment happens. Y eso es lo que Pedro dice cuando este momento increíble sucede. He says, this is the fulfillment of this prophecy that in the last days God will pour out his spirit. Dice, sí, este es el cumplimiento de esta profecía que en los últimos tiempos Dios derramará su espíritu. So all of those writers, all of those early church leaders, they thought this is the sign that the world is ending. Y todos los escritores, todos los líderes de la iglesia en ese tiempo pensaron, esta es la señal de que los últimos tiempos ha llegado. And we're tempted to think, but they were wrong Y nosotros podríamos pensar, pero se equivocaron, because Jesus didn't come back in their lifetime. porque Jesús no volvió durante su tiempo He de vida. hasn't come back yet De in hecho, our lifetime. aún no ha vuelto en nuestro tiempo But de vida. we are still in the last days Pero aún estamos dentro de esos últimos días, because it's after the time that Christ came the first time porque es después de la primera vez que vino Jesucristo and before his return. y antes de su vuelta. He will come back, Volverá, but once he comes back, that's it. pero en cuanto vuelva, So this ya is está. the last opportunity that people have to really know the Lord. Así que esta es la última oportunidad que las personas de verdad tienen para conocer We're al between the Señor. beginning of his kingdom and the end of his kingdom. Estamos entre el principio de su reino y el final de su reino. Now, we've been, as a church, in authority this year, Como iglesia hemos estado hablando de autoridad este año, trying to understand how do we live if the kingdom has already come, but not fully. intentando entender cómo vivir si el reino ha venido, pero no completamente. Even with Pentecost, the Spirit has come, but not to every single person. Incluso en esto en Pentecostés el Espíritu ha venido, pero no a todas las personas. So, what should we be worried about if the world continues to get worse? Entonces, ¿de qué deberíamos preocuparnos si el mundo sigue empeorando? Because 2 Timothy, Paul wrote, in the last days, it will be times of stress. Porque en 2 Timoteo, Pablo escribió, en los últimos tiempos será un tiempo de estrés. That's for 2 Timothy 3:3. 2 Timoteo 3:3. Men will be lovers of self, Los hombres serán amantes de sí mismos, lovers of money, amantes del dinero, proud, arrogant, abusive, con orgullo, arrogantes, abusivos, disobedient to their parents, desobedientes a sus padres, ungrateful, and unholy. sin gratitud y sin santidad. Peter, 2 Peter 3:3. Segunda de Pedro He 3:3. said, scoffers will come in the last days. Haciendo burlas. How would you say? Burladores Yeah, vendrán there en you go. los últimos días. Yeah. And they will say, where's the promise of his coming? Y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? So what they were writing about, we still see. Entonces lo que ellos estaban escribiendo, nosotros aún lo vemos a día de hoy. So it describes we're living in these end times, Así days que of stress. describe que estamos viviendo en estos últimos tiempos, estos días de estrés. Jesus even predicted it to his Jesús followers. mismo lo dijo a sus seguidores. Nation will rise against nation. Naciones se levantarán contra naciones. There will be earthquakes and famines and Habrá pestilence. terremotos y hambruna y pestilencias. And these terrors will be signs from heaven. Y estos terrores serán señales del cielo. So that's saying it's not only that people will be spiritually bankrupt, but even the earth will be in ruins before Jesus comes. Entonces no está diciendo que solo la gente va a estar espiritualmente muerta, sino que aún la tierra estará como denigrada. And one of the scariest things is
that it says that the love of many will grow cold. Y una de las cosas que más miedo quizás da es que dice que el amor de muchos se enfriará. That was what Jesus said in Matthew 24. The Lo que love of many Jesús people will grow cold Dijo en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, because wickedness will be multiplied porque la maldad se multiplicará and there will be false prophets that lead people astray. y habrá falsos profetas que guían a personas por caminos equivocados. All of that will come before the end. Y todo esto vendrá antes del fin. So now we understand a little bit more why the people in Jerusalem listening to that were afraid. Y ahora entendemos un poco más por qué la gente de Jerusalén tenía miedo. They saw what was happening as a sign. Oh no, the world's about to end. Vieron lo que estaba sucediendo como una señal pensando, oh no, el mundo está por terminar. And just like you, if you thought right now that meteors were coming to hit the earth and you were about to die, Y tal como tú también, si ahora vieses meteoritos que estuvieran viniendo hacia nosotros y piensas que estás your a punto de immediate morir, response would be, oh, I'm not ready. tu respuesta sería, no estoy listo, I don't want to die right now. no quiero morir ahora mismo. I would venture to say, even if you are at peace with Jesus in your heart, you still don't want to die Me today. atrevería a decir que aunque estés en paz con Jesús en tu corazón, aún así no quieres morir hoy. So you also would be like, oh no, what's happening? Así que tú también estarías pensando, no, ¿qué pasa? ¿Qué está And that's what they sucediendo? responded with Peter preaching to Y them. eso fue lo que sucedió y respondieron con Pedro predicándole a ellos. But Jesus had also warned his followers Pero Jesús también les había dicho a sus seguidores that before the end, the gospel would be preached throughout the whole world que antes del final del evangelio sería predicado a todo el mundo, so that everyone would have a chance Para to que- believe on Christ before the end comes. todos tengan la oportunidad de creer en Cristo antes que el fin llegue. So here, that brings us to this moment Y eso nos trae a este momento, because Jesus had just ascended into heaven que Jesucristo aquí acababa de ascender a los cielos and he said, go into all nations, make disciples, baptize them, teach them. y dijo, ir a todas las naciones a ser discípulos, bautizarles, enseñarles. They got together and they started to pray. You know, we don't know what we're doing. We need to pray. Se acercaron y dijeron, no sabemos qué estamos haciendo, necesitamos orar. How do we do this? ¿Cómo hacemos esto? And as they're praying, all of a sudden that power of the Holy Spirit comes on Y them. mientras están orando, el poder del Espíritu Santo viene sobre ellos. And in order to accomplish what God said, to go to every nation of the world, they received these Y languages. para poder lograr hacer lo que el Espíritu Santo está diciendo, recibieron estos idiomas. You will be baptized with the Holy Spirit. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. You will receive power when that happens. Y recibiréis poder cuando esto suceda. And you will be witnesses. Y seréis Everywhere. testigos en todas partes. So all of that is the actual fulfillment of what Joel said. Y todo esto es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. In the last days, God En los says, I will pour out últimos my spirit on días, all flesh. dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. So his purpose is to empower his people in the last days. Así que su propósito es empoderar a su pueblo en los últimos días. Again and again, the Spirit of God will pour out and there will be revival and awakening. De nuevo, una y otra vez el Espíritu Santo se derramará y habrá avivamiento y un despertar. Because when that happens, it drives people to the Porque nations. cuando eso sucede, envía a las personas hacia las naciones. Yes, the love of many will grow cold. Sí, el amor de muchos se enfriará. There will be apostasy, Habrá apostasía. but it doesn't say that the love of all people will grow cold. Pero no dice que el amor de toda la gente se enfriará. Some of the people will be the missionaries that take that extraordinary zeal and go to spread the word of God to other nations. Habrá gente que tomará esa pasión e irá a predicar la palabra de Dios a otras naciones. So that means the end of the world is not going to be totally sad Eso significa que el final de los tiempos no va a ser totalmente triste, because there will be people who will be raised up to go out and preach the word porque of sí God. habrá gente que será levantada para ir a predicar la palabra del Señor, But it also won't be totally pero glorious tampoco será totalmente glorioso, because it will be trauma and persecution and stress. porque habrá trauma y persecución y estrés. But the Holy Spirit will be poured out again and again Y el Espíritu Santo será derramado una y otra vez in the final days. en los últimos días. So Joel here is giving an illustration of kind of the mix of Y things. yo era aquí estando una ilustración de una mezcla de cosas. The bright part
la parte brillante and the part that's dark. y la parte que es más oscura. Now, I think the part that we all like is the equality of it. Y creo que la parte que a todos nos gusta es la igualdad de esto. You know, men and women, servants and old people and young people. Hombres y mujeres, sirvientes, jóvenes y gente mayor, That tells us that nobody's going to be left out. que nos dice que nadie va a ser dejado de lado. And the effect of this power is their bold and prophetic speech. Y el efecto de este poder es su capacidad de hablar con pasión y determinación. But of course, the dark part is the war and the catastrophe. Pero la oscura es la guerra y la catástrofe. So let's pull back a little bit for a few minutes and talk about Joel. Vamos a retroceder un poco y hablar sobre el profeta Joel. Yeah, not you, but the prophet Joel. You said it Pero well. el profeta Joel He wrote this little small book of the Bible escribió este libro corto de la Biblia about a locust plague that had attacked Israel. sobre una plaga de langostas que había atacado a Israel. It's only 4 chapters, Son solo 4 capítulos. but he writes about how this plague of locusts came through Pero escribe sobre cómo esta plaga de langostas vino and it ate everything. It left the land completely y se desolated. comió todo y dejó la tierra completamente desolada. They had nothing. No tenían nada. And so how were they going to feed people if there were no more crops in the field? Así como ni iba a darle de comer a la gente si no había más comida en los campos. But Joel says in this that plague was not an accident. It was the judgment of God. Pero Joel dice en estos capítulos de que esa plaga no fue un accidente, sino que fue el juicio de Dios. Because the people were far from God. Porque la gente estaba lejos de Dios. And he says, so God sent the locust like an army Entonces Dios dice que Él envió a la langosta como un ejército to drive us back to him. para llevarnos de vuelta a Él. And you have to repent. That's the only way to respond to this devastation. Y tienes que arrepentirte porque es la única forma de responderle a esta gran And in chapter devastación. 2, he talks about we have to repent. We have to return to the Lord with our weeping and with our fasting. Y en el capítulo 2 vuelve a decir, tienes que arrepentirte porque tenemos que volver al Señor con nuestras lágrimas y con nuestro ayuno. And the Lord answers Joel in the prophecy. Y el Señor le contesta a Joel en esa profecía And he says, I will send you food again and you'll be y le satisfied. dice, os volveré a enviar comida y estaréis satisfechos. And right after he says that, that's when he says, and I will pour out my spirit Y upon justo all después flesh. que dice eso, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. And young men, old men, dreams, visions. Y jóvenes y mayores tendrán visiones y sueños. So that's the context of how that verse came. Y ese es el contexto de cómo llegó este versículo. It came from a true judgment, from a true event, Vino de un juicio real, but also from a Lord that says, but if you come back to me, pero también de un Señor que dice, pero si tú vuelves a mí, if you repent and seek si me, tú te arrepientas y me buscas, I'm going to pour out my spirit. derramaré mi espíritu. Joel called that the great day of the Lord. El profeta Joel dijo que este sería el gran día del Señor. And in that prophecy, Y en esa profecía there's a part where God says, I will gather the nations and I will enter into judgment with them. en la parte que Dios le dice que reuniré a las naciones y haré juicio a ellos. So these two things go together. Y estas dos cosas van juntas. And I mentioned that because a lot of times in Pentecostal churches, Y lo menciono porque muchas veces en iglesias pentecostales we like the part about dreams and visions. nos gusta mucho la parte de sueños y visiones. We like the part about God's Spirit pouring out. Nos gusta la parte del Espíritu Santo de que se We derrama. have songs about it. Tenemos canciones sobre esto. And dances, everybody Y gets up and starts like, danzamos it's y todo el crazy. mundo se empieza a mover. But we never do the part that's about the judgment. Pero no hacemos la parte que es el juicio. And they're linked. Y van juntas, The unidas. judgment is to bring people to God in repentance. El juicio trae la gente al Señor en The arrepentimiento. Spirit of God is part of their repentance and how they receive more of God. El Espíritu de Dios es parte de ese arrepentimiento y es como reciben más de Dios. How can you be filled with the Spirit of God until you've been broken first? ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo hasta que no seas quebrantado primero? And then he's adding a layer to it, and because you will have God's Spirit and Y prophecy, luego dice, porque tendréis el Espíritu Santo de Dios y profecía.
that will then be turned outward to the nations. Entonces luego eso hará que salga hacia las naciones. It's like a little pyramid scheme. Es como una pequeña pirámide. You receive something and then you pass it on. Tú recibes algo y lo vas pasando. And each of them then pass it on. Y luego cada uno lo va pasando. And that was his plan for how the gospel would go around the entire Y ese world. era su plan por cómo el evangelio iba a avanzar por todo el mundo. So here's another word that in English starts with F, but in Spanish it does not. Y aquí hay otra palabra que en inglés comienza con F, pero en español remember quizás the no. first one was final. La primera fue final, Okay, the second one is fullness, la segunda es plenitud. llenura. Ah, okay, but neither it doesn't start with that. I was hoping you'd find one with that. I was trying to. Yeah, he was right. Okay, the fullness of God. This is what got poured out here. La llenura de Dios fue lo que se derramó aquí en este momento. Before that, they had an understanding of some of God, Antes esos tenían un entendimiento sobre Dios, but they did not have the fullness of the whole prophecy, of the whole outpouring. pero no tenían la plenitud de toda la profecía, de todo lo que iba a ser. Now, how many of you like to go on your vacation to somewhere with water? ¿Para cuántos de vosotros les gusta ir de vacaciones a un lugar con agua? Me too. A mí That's también. like all I want on my vacation. Es todo lo que quiero en mis vacaciones. Because we live in Madrid, which is like the driest place on the face of the Porque earth. vivimos en Madrid, que es quizás el lugar más seco del mundo. So when it comes time for summer, I want to go somewhere where there's water. Así cuando llega el verano quiero irme a un lugar donde hay agua. You might prefer like the bigger beaches like Valencia. Quizás prefieres quizás las playas más conocidas como Valencia. Maybe you like to go to smaller beaches like the lakes. Quizás te gusta ir a lugares más pequeños como los lagos. But I bet all of you, Pero a todos, I'm pretty sure you don't just sit there and look at it. seguro que no simplemente se sientan a mirar. Now, I do like to sit and look at the water, Me gusta sentarme y mirar el agua, but it would be kind of a sad vacation if that's all I did. pero sería un poco triste si eso es todo lo que hago. What did you do on your vacation? Oh, I sat in a chair and looked at the water all ¿Qué day. hiciste todas tus vacaciones? Pues me senté en una silla a mirar el agua todo el día. You would say, well, how was the water? Y le preguntarías qué tal, cómo estaba el agua. Oh, I never got in. Y dirías, pues que nunca entré. Pedro was like, wait, what? Why would you do that on your Dice, vacation? ¿por qué harías eso en tus vacaciones? Especially given the heat in this country. Sobre todo con el calor que hace en este país. There's a difference between knowing about the Holy Spirit Hay una and diferencia actually experiencing it. Entre saber sobre el Espíritu Santo y experimentarlo de verdad. You might have learned about the Holy Spirit. You might sing songs about the Holy Spirit, memorize verses about the Holy Seguramente has Spirit. aprendido el Espíritu Santo, has aprendido versículos de memoria sobre el Espíritu Santo, But it's not the same as receiving the fullness pero of the Spirit of God. no es lo mismo que recibir la plenitud del Espíritu de Dios. And in this, he's talking about like receiving that pouring out. I don't know another word. Y en eso of está the Holy hablando Spirit. sobre recibir ese derramamiento del Espíritu Santo. Is God actually revealing himself to us? Entonces está Dios revelándose a sí mismo a nosotros. And if you receive the presence of God in that way that you are experiencing it fully, Y si tú recibes la presencia de Dios en esa manera en que la estás experimentando completamente, you are not the same afterwards. no eres el mismo después. It's like nothing you've ever had before. Es como nada que hayas probado antes. So of course, these people who are receiving that Holy Spirit, of course they're going to have dreams and prophesy. Así que por supuesto que esta gente que están recibiendo el Espíritu Santo van a tener sueños y van a profetizar. Because their mind is now saturated with God. Porque su mente ahora está saturada con Dios. They are being like drenched in the Holy Spirit. Están siendo llenos en el Of Espíritu course Santo. that's going to change you. Por supuesto que te va a cambiar. Of course that fullness now fills you. Por supuesto que esa llenura ahora te llena a ti. Now sometimes we just are like, oh well, I've never seen anybody prophesy. Y a veces pensamos, no, es que yo nunca he visto a nadie profetizar. Because we think it has to do with predicting things. Porque sentimos que tiene que ser como predecir algo. But a lot of times
in the Bible, what they were saying is it's edifying, it's building up. Pero muchas veces en la Biblia lo que vemos es que la profecía es para edificar, para ayudar a crecer. What we're doing now is a prophetic way to build up the church to understand the things of Entonces God. lo que estamos haciendo ahora es una forma profética para ayudar a la iglesia a entender las cosas de Dios. Speaking about the mighty works of God and explaining it for people to understand, that is a prophetic act. Hablar sobre las cosas poderosas de Dios y explicarlos para que la gente lo pueda entender, eso es un acto profético. So especially for you who grew up with people that would be like, I see a plane. Sobre todo para aquellos que quizás hemos crecido con lugares donde la gente decía, es que veo un avión. And then they would start saying, we're not talking about like weird predictions. Y luego a ir a decir cosas diferentes. No estamos hablando sobre estas predicciones quizás raras. Because I do know people that are like, I don't think I want the Holy Spirit if it's going to make me weird. Porque conozco a gente que dice, yo creo que no sé si quiero el Espíritu Santo si me va a convertir en algo raro. Because they've only seen weird people Porque solo han visto a personas raras use the Holy Spirit to do weird things. a usar el Espíritu Santo para hacer cosas raras. Prophetically preaching the word of God and bringing people to salvation is not weird. Proféticamente, a predicar la palabra de Dios y traer gente a salvación o llevarles a la salvación When no es Peter algo stood up and raro. started doing that, Cuando Pedro se levantó y empezó a hacer esto, it was power coming out of his mouth so that everybody there could understand. fue poder que salía en su boca para que todos pudieran entender. And that's why thousands of people Y por believed eso in Christ that day. miles de personas creyeron en Cristo ese día. So the last word that starts with F, Así que la última palabra que empieza con sorry, I F don't think it is in Spanish either, is for all flesh. es para todos, para toda carne, For all flesh. para toda la gente. This promise is that there's no limit to who can receive this. Esta promesa es que no hay límite para quién puede recibir esto. I mean, let's all say amen. Vamos a decir todos amén. Because in this room, we represent like 4 or 5 continents. Porque en esta misma sala representamos 4 o 5 continentes. Yeah, we represent maybe 15 countries in this room with Repres- just, I don't know, 25 people. Representamos casi 15 países en esta sala con 25 personas. God did not just say, I will pour out my spirit on the white people. Dios no dijo simplemente voy a derramar mi espíritu sobre los blancos. I'm not going to pour out my spirit just on the old men. No dijo voy a derramar mi espíritu solo en los hombres ancianos. I will only pour out my spirit on people who have power and wealth. Voy a derramar mi espíritu solo en los ricos y poderosos. He said, on the servants, Dice no, dice derramaré mi espíritu sobre los the lowest sirvientes. people, Desde las personas más bajas. men and women alike, old and Hombres y young alike, mujeres por igual, ancianos y jóvenes por igual, until all nations have been reached. hasta que todas las naciones hayan sido alcanzadas. Which means all of us, from every country we've come from, there's still power for revival and Lo awakening there. que significa que todos nosotros, no importa el país donde hayamos venido, hay poder para avivamiento y predicación de la palabra allí. So when you pray, I know you pray about Spain because you live here. Así que cuando ores, yo sé que oras por España porque vivas aquí y eso es bueno, But it's normal that you would also pray, God, bring revival to Ecuador. pero también es normal que puedas orar, Dios trae un avivamiento a Ecuador, Bring revival to the people of my nation. trae un avivamiento a la gente de mi nación, To Kenya, to Ghana. Bring revival. trae to un Belgium. avivamiento a todos estos países. Bring revival to Brazil. A Bélgica, Brasil, That's- Ruanda, Kenia. That's literally the heart of God. Es literalmente el corazón de Dios. All flesh. Toda carne. On children, on old En los people. jóvenes, en las personas mayores. There's no limit. No hay límite. And this is the great missionary time. Y este es el gran tiempo misionero. We cannot just be satisfied with the fact that we have it No podemos estar satisfechos simplemente con el hecho que nosotros lo tenemos. without thinking of all the people who don't Sin in Chile. pensar en todas las personas que no lo tienen en Chile. How can we just be like, well, it's okay if like the 25 of us are all right? ¿Cómo podemos pensar, bueno, está bien si solo los 25 que estamos aquí lo tenemos? The fullness of the Spirit is for all flesh. La llenura del Espíritu Santo es para toda carne. And I want our church to be one that sends people out to reach
all flesh. Y yo quiero que nuestra iglesia sea una que envía a gentes a alcanzar a toda carne. We already have people that speak 50 different Ya languages. tenemos personas que hablan 50 idiomas diferentes. They have every opportunity to talk to their own family members and friends back in their own Que countries. tienen about Jesus. la oportunidad de compartir el evangelio en su propio país sobre Jesús. And this is not beyond our ability Y esto no va más allá de nuestra habilidad, because it doesn't depend on your personal gifts or porque no talents. depende de tus talentos o dones, It comes from the Holy Spirit of God. sino que viene el Espíritu Santo de Dios. If we receive a pouring out of God's Spirit like that, Si recibimos un derramamiento del Espíritu Santo así, we don't have to decide, should I tell someone about Jesus? no tenemos que decidir, ¿debería contarle a alguien sobre Jesús? It's just going to flow out of us. It's going to be natural Porque simplemente va a fluir, va a ser natural, because it's the Holy Spirit. porque es el Espíritu Santo. And we don't want to be a church that is nervous Y- about sharing our faith, Y no queremos ser una iglesia nerviosa sobre compartir sobre nuestra fe, that would just prefer to be quiet que preferiríamos estar callados, because that is not the Spirit of God. porque ese no es el Espíritu de Dios. The Spirit doesn't give anybody like a special gift of silence. El Espíritu no le da a nadie un regalo especial sobre estar callado. No, it says, I will pour out my Spirit and they will prophesy. Dice, no, derramaré mi Espíritu y profetizarán. That means one of the signs for us, if we're a church that's seeking the Spirit and praying and receiving from the Por eso Spirit, dice que somos una iglesia que está recibiendo del Espíritu y orando en el Espíritu. is that we will be a church that speaks the words of truth and life, Es que seremos una iglesia que hablamos las palabras de verdad y vida, which is that meaning of prophecy. que es el sentir de la profecía, That we will edify, that we will build, que vamos a edificar, que vamos a crear. and that means Construir. one another Y eso significa los unos con in los our otros, Bible studies, in en our nuestros groups, estudios de bíblicos, en but it nuestros also grupos, means in Madrid as it is in heaven. pero también significa en Madrid como en los cielos. That every one of us every day is in contact with Que nations. cada uno de nosotros cada día estamos en contacto con las You're naciones. in contact with all flesh. Tú estás en contacto con todo tipo de The personas. people that are your age, but also the old lady that lives in the apartment above you. La gente que tiene tu edad, pero también las personas mayores que vive arriba de tu casa. The families in your building with little kids. Las familias en tu edificio con niños pequeños. The natural response of us being filled with the Spirit of God La respuesta natural de nosotros ser llenos con el Espíritu de is Dios that our eyes also become open to all flesh that still needs es Jesus. que nuestros ojos estén abiertos para que toda carne pueda recibir de Jesús. I would like to close tonight with prayer. Y hoy me gustaría que cerráramos con oración. And I know that we had our intercession earlier, Y yo sé que tuvimos también nuestro tiempo de intercesión antes, but I think it's entirely appropriate that as we finish right now, pero creo que es apropiado que ahora que cerramos, that we take a few minutes just to quickly pray out for all flesh. que tengamos un momento para orar por por todas las personas. You don't need to do a whole 10-minute prayer. No It can be necesitas- really short. Hacer una oración de 10 minutos, puede ser corta, But let's pray about nations. pero Let's vamos a pray orar about por las groups. naciones, vamos a orar por las personas. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.